Buenos días tengan todos ustedes, hermanos, amigos, invitados, a los hermanos que a través de los diferentes canales de transmisión, sea por el Facebook, el YouTube y diferentes eh, páginas que nos permiten llevar el Evangelio, llevar la palabra hasta esos hogares, esos lugares que desafortunadamente a veces nos es un poco complicado visitar en esos diferentes lugares, ya sea las sierras, las iglesias hermanas, como Santiago Texcalcingo, algunos hermanos allá en la Sierra Negra, los hermanos allá en la ciudad de Puebla, Veracruz, Ciudad Valles. Les damos el cordial saludo a cada uno de los que domingo tras domingo nos frecuentan. Gracias a Dios que existen esos medios de comunicación por los cuales Dios bendice a los diferentes lugares, bendice a las diferentes familias, diferentes congregaciones. Dios es bueno y definitivamente nunca, como decía hace un rato el hermano, no nos cansaremos de reconocer su grande misericordia y su grande cuidado por cada uno de nosotros. En estos días nos ha estado tocando impartir temas acerca de la adoración a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Y definitivamente es un tema muy extenso, muy profundo, que a nosotros en ocasiones nos lleva a pensar y nos lleva a pensar que lo que acabamos de hacer es solamente adoración. Es parte, ciertamente, es parte de la adoración, es parte de reconocer la soberanía de nuestro Señor, la grandeza, su misericordia, todos los cuidados que cada uno de nosotros tenemos, recibimos de Él. Definitivamente tenemos un Dios grande, un Dios que es soberano, un Dios que, que creó los cielos y la tierra. Y les decía, son un tema muy extenso, eh, a veces hasta para nosotros entenderlo, a veces es un poco complicado, pero por la gracia de Dios, gracias a Dios que existen medios, existe la palabra, principalmente la palabra en su abundante expresión, nos da esa, esa evidencia del diseño de Dios. ¿A qué se refiere con esa adoración? A decir, a ver, hoy en día, pues, bueno, nosotros como seres humanos, por naturaleza, el ser humano está creado para adorar, está creado para tener en alto concepto, ya sea una persona, ya sea los hijos, ya sea incluso a veces hasta algunas personas adoran sus logros, adoran sus empresas, adoran sus alcances, hablando materialmente. Algunas personas adoran a sus hijos, algunos los tienen como personas como únicas. Y bueno, ciertamente como padres a veces vemos a nuestros hijos y sentimos cierta gratitud hacia Dios por habernos darnos un hijo, una hija, por habernos dado una familia. Y hay personas que también adoran ya sea una esposa, adoran a un esposo, y así sucesivamente, o sea, vamos viendo, o sea, las diferentes expresiones de adoración, sí, y hablando en el ámbito religioso, podemos ver que también, o sea, hay diferentes formas, diferentes maneras que el hombre busca adorar a Dios, busca tener esa relación con Dios en diferentes maneras. Las personas buscan ese Dios
eh, ese Dios creador. Algunos lo pueden a través de la palabra, a través de la influencia del Espíritu Santo, nos va transmitiendo la voluntad, la persona de ese creador, de esa divinidad que creó todas las cosas, los cielos y la tierra. Y podemos ver que en en algunos casos definitivamente el hombre encuentra ese hilo perfecto, ese hilo correcto, ese camino correcto a a la adoración. Pues desgraciadamente muchas de las veces el hombre en sus propios conceptos, en sus propias ideas van creando esa adoración en un sentido equivocado, en una dirección incorrecta. ¿Qué podemos decir en estos días, principalmente de este mes? Desgraciadamente, algunos ven como normal. O sea, o en estos días, en este mes principalmente, se desata esa adoración por una deidad, o sea, que es la Santa Muerte. Y adoran, o sea, hacen ciertos rituales, tienen ciertas costumbres y también tienen por naturaleza, tienen a adorar algo. A veces no es, el hombre no necesariamente a veces se enfoca en el camino correcto. A veces toman decisiones equivocadas, decisiones no correctas. Desgraciadamente es algo que Dios reprueba. Es algo que Dios, no un grupo, no una denominación, no una religión. O sea, es Dios el que reprueba todas esas prácticas. La adoración a la Santa Muerte. En esos días, muchos rituales, muchas tradiciones, mucha desenfreno y todas esas cosas que también llevan a una adoración. Desafortunadamente no es al Dios que todo lo creó, al Dios que le debemos el estar en este lugar, el Dios que perdona los pecados, el Dios que da vida, el Dios que transmite en su voluntad transmite cómo el hombre puede conducirse, cómo el hombre puede ser victorioso. Decía, por naturaleza tenemos o sea, Dios nos creó así, o sea, que buscamos de una otra manera, tenemos algo a que adorar. Y qué bueno es que usted, persona que está en este lugar, que si en su momento Dios le alumbra a través de la palabra, o incluso nosotros que tenemos ese ya vasto conocimiento de qué es la adoración, qué bueno es que Dios nos siga bendiciendo, qué bueno es que Dios nos siga retroalimentando, qué bueno es que Dios nos siga confirmando su voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Eh, Les decía, Elías, ¿pones el título de la enseñanza? Ah, ya está. Hay muchas maneras, decía, hay muchas maneras en las que el hombre busca o usa esas maneras para adorar o tratan de adorar a Dios. Y muchas de esas maneras no son las correctas, no son las que están dentro de la voluntad de Dios, no son las que construyen o edifican esa piedad, esa santidad, esa pureza que Dios quiere formar en la vida del hombre. Si nosotros aquí estamos, si Dios nos trae a este lugar, hermano, no es para llenarnos de conocimiento, no es para que nosotros, o como yo un día llegué acá y ahora ya estoy aquí compartiendo, no es precisamente solamente para eso, sino realmente es para purificarnos. A través de su palabra, a través del conocimiento, Dios nos va santificando, Dios nos va hablando, nos va instruyendo, nos va capacitando para ser verdaderos adoradores. Decía, lo que acabamos de hacer no es solamente, es una parte solamente, es una pequeña parte de lo que conforma o de lo que significa la adoración.
Yo les invito en el libro de Génesis, en el capítulo 4, dice, en el capítulo 4 dice, y conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel por su ofrenda. Está ahí nada más. Vamos a pedirle a Dios, vamos a rogarle a Dios que Dios nos deje ver qué es lo que a Él le agrada. A veces nosotros buscamos agradar a Dios, buscamos que Dios se agrade, que Dios vea con buenos ojos lo que yo hago, pero es importante ver lo que a Dios le agrada. Porque a veces nosotros podemos tener muchos conceptos y a veces, incluso caminando en el cristianismo, a veces podemos tener esas ideas equivocadas. Y que sea Dios el que nos brille a través de su palabra. Padre, bendecimos tu nombre, Señor. Dice tu palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque, Señor, tu palabra es luz, Señor. Tus consejos, Señor, son verdaderos. Y Padre, en esta mañana ponemos todo esto en tus manos, Dios. Porque como decía mi hermano hace un rato, como seres humanos somos muy limitados. Y exponer tu palabra conforme a tu voluntad, Señor, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu espíritu, Señor. Padre, hoy háblanos. Hoy danos esa gracia para transmitir tu palabra y que cada uno de los presentes pueda salir bendecido, pueda salir edificado. Para honra y gloria de Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Sí, hermanos, personas que nos acompañan, cada uno de nosotros tenemos esas ideas de buscar agradar a Dios. A veces no está tan descabellada nuestra manera de que buscamos agradar a Dios, buscamos que Dios se agrade de nuestra vida, que Dios se agrade de nuestra conducta, y a veces nosotros buscamos así como estas dos personas que fueron hijos de Adán, pero que los dos tenían ese deseo de bendecir, de adorar a Dios a través de sus ofrendas, buscar agradar a Dios, que Dios se deleitara con lo que ellos podían ofrecerle. Y definitivamente es hermoso ver cuando el corazón del hombre tiene esa disponibilidad, tiene esa intención
Solo que a veces nosotros no utilizamos los medios o no utilizamos las formas correctas. Cuando aquí podemos ver que Caín dice que trajo de los primeros frutos de la tierra. Dice que él era labrador de la tierra. Y dice, aconteció que andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Hasta ahí podemos parecer o podemos entender que tenía ese buen corazón, tenía esa buena voluntad. Caín buscaba agradar a Dios. Y vemos que su hermano también tiene esa misma intención, solo que Abel no va y toma de lo que la tierra le dio, sino que de los animales, de lo más precioso que él tenía, llevó un sacrificio para Dios. Y es algo que primeramente como seres humanos nosotros debemos de buscar, o de que nuestra intención al querer adorar a Dios, al querer agradar a Dios, no es tanto de lo que le podemos ofrecer, no es tanto de lo que podemos, sino que realmente nuestro corazón convencido delante, y a quién le estamos dando esa ofrenda, a quién le estamos dedicando esa adoración. A veces pensamos, o lo voy a poner un ejemplo, a veces cuando nuestros hermanos dicen, no, pues la ofrenda o el diezmo es un acto de adoración, y sí es cierto, es un acto de adoración, pero si nosotros tenemos esa convicción de a quién le estamos ofreciendo, de quién estamos recibiendo, por qué le estamos dando, y entendemos quién es Dios, y entendemos qué es agradable a Dios, y realmente, entendemos, bueno, la persona que está en pecado como que no tiene esa libertad, como que dice, no, no puedo llevar eso. ¿Por qué? Porque el Evangelio dice, si tú tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda ahí y pues arregla las cosas con tu hermano. Y aquí lo que podemos ver que Caín sí llevó su ofrenda, y al parecer hasta ahí lo podemos ver. Pero ¿qué podemos ver? Que Caín ya tenía ciertas tendencias. Y así lo dice la palabra en el capítulo 6 de Génesis. O sea, ¿cuál es la inclinación? ¿Cuál es la tendencia del corazón del hombre? Siempre es de continuar mal. Entonces podemos ver que Caín, llevó algo, como buscando agradar a Dios. En cambio, Abel, al ofrecer ese sacrificio, al ofrecer ese sacrificio, vamos a llamarlo así, de sangre, él entendía, Abel, ¿por qué le agradó a Dios el sacrificio de Adán? Porque como decía hace un rato el hermano, ofreció ese cordero que expiaba su culpa, que reconocía que su pecado, que ameritaba condenación, y por eso él llevaba un sacrificio de expiación. Un sacrificio donde él buscaba el perdón de sus pecados. No era un sacrificio común y corriente, no sacrificio como el de Caín, que ofreció de los frutos de la tierra, pero nos deja ver que él, poco le interesaba, cómo veía Dios en el corazón de Caín. No estaba convencido de que, su corazón ya no era recto, porque así lo dice la palabra. Dice en el verso 5, de ahí en el capítulo 4, dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dice, y se ensañó Caín. Ya había cositas que en el corazón de Caín. Y es algo que nosotros, hermanos, podemos entender. ¿Por qué Dios se agradó de la ofrenda de Abel? Porque Abel reconocía que tenía que haber expiación por sus culpas, que él era responsable, que él era culpable delante de Dios. Y es una de las maneras en las que nosotros, o el hombre, muchas de las veces busca adorar a Dios de una manera excelente, de una manera humana, pensando por lo que yo agrado, por lo que yo ofrezco, por lo que yo le dedico a Dios. Definitivamente no puede ser así. Un sacrificio que agrada a Dios, definitivamente primero debe de entender
O sea, algo que yo que le busco ofrecer a Dios es algo que primero entiendo que necesito el perdón de Dios, que necesito, como decía el hermano hace un ratito, cuando se ofrecía el macho cabrío, o sea, en esos tiempos se tenía que ofrecer, como lo vemos aquí con Abel, o sea, se ofrecía ese cordero, se ofrecía ese sacrificio. Podemos decir, bueno, entonces hermanos, hay que matar corderitos. No, hermanos, sabemos que ya hubo un sacrificio y ese sacrificio fue perfecto y ese sacrificio fue santo y ese sacrificio fue agradable al Padre, agradable a Dios. Y por nosotros creer en ese sacrificio y entendiendo, y sí, nos avergüenza nuestro mal proceder cuando en ocasiones fallamos, cuando en ocasiones decidimos incorrectamente, cuando nosotros caemos en ciertas cosas que no son lícitas delante de Dios, nos reprueba definitivamente. El Espíritu viene y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y definitivamente vamos al sacrificio perfecto. Recurrimos a ese sacrificio perfecto que es en Cristo Jesús. Es Cristo Jesús el que nos expía de nuestros pecados. O sea, el sacrificio de Abel representa, o sea, el sacrificio que nosotros necesitamos ofrecer a Dios. ¿Y cómo lo ofrecemos? Creyendo, arrepintiéndonos, sujetándonos a la voluntad de Cristo, entendiendo que Cristo es el Cordero, es el que expió mis culpas, el que pagó mi culpa. Entonces, no es como muchas veces algunos se han preguntado, yo lo digo por mí, o sea, y aquí no vengo a predicar de mí, pero yo en una ocasión yo buscaba, o sea, inmediatamente cuando llegué, yo quería poner un diezmo, yo decía, bueno, y me acuerdo que una persona me llamó y dice, pues, primero tienes que estar convencido de que estás arrepentido, primero tienes que estar convencido de que Dios ya te perdonó, porque así dice su palabra. Si tú traes algo delante de Dios, pero te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, o sea, no es aceptable esa ofrenda delante de Dios. Entonces, podemos ver que nosotros al acercarnos a esa adoración, hermanos, ahorita cuando cantamos, lo primero que la letra nos transmite es, o sea, cómo está nuestra vida delante de Dios. Y a veces no tenemos esa libertad. ¿Por qué? Porque si no nosotros, si el Espíritu no nos convence, si el Espíritu no nos ministra, si el Espíritu no nos trata, definitivamente vamos a estar aplaudiendo y vamos a estar cantando, pero no vamos a estar convencidos delante de quien estamos ofreciendo esa ofrenda, delante de quien estamos ofreciendo esa adoración. Es algo que Caín, o sea, en esa viva imagen, o sea, representa de que personas que pueden venir y ofrecer una ofrenda, ofrecer esto, ofrecer aquello, pero que sus vidas están dando mucho que desear, que sus vidas no están agradando a Dios, que sus vidas no están correctas delante de Dios. Entonces podemos ver que esa excelencia o esa excelencia humana a veces nos lleva a decidir equivocadamente, a pensar que porque, bueno, yo ya llevo años y por eso, pues yo hago esto, yo ofrezco esto, yo creo que Dios se agrada de esto, de mí. Podemos ver allá en el Evangelio de Lucas, no lo vamos a citar, yo les sugiero que lo anoten. Podemos recordar de aquel hombre religioso que según sus capacidades, él estaba apto delante de Dios. Él bastaba, o sea, su forma, su conducta o sus cartas, sus títulos. Él se hacía merecedor de estar delante de Dios porque decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este, señalando a un publicano. Un publicano era considerado de los más pecadores.
Ese fariseo dice que miraba con menosprecio y él se consideraba perfecto, se consideraba apto para estar delante y estar delante de Dios. Y decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este. Mira, yo diezmo, yo ofrendo, yo ayuno, yo oro y yo... O sea, confiando en esa excelencia humana, confiando en esos méritos propios. Cuando lo que a Dios le agrada, dice que el otro hombre, ¿sí? Quizás como con esa mentalidad con ese espíritu que había en Abel, convencido de que necesitaba ser perdonado, necesitaba ser expiado de sus pecados, que hablaba y decía, que se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. O sea, necesito tu perdón, Señor. Necesito ser transformado por ti. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos diferentes historias en nuestras vidas. Dios conoce a cada uno de nosotros nuestra forma de proceder, lo que traemos arrastrando, lo que traemos. Algunos son victoriosos, algunos no son tanto. Algunos van alcanzando mejores, grandes proyectos, algunos no. Pero a eso no le interesa a Dios. ¿Cuántos proyectos ya lograste? ¿O cuántos títulos ya lograste? No. O sea, lo que a Dios le agrada es con qué corazón usted se acerca. ¿Con qué corazón viene usted delante de Dios reconociendo como ese publicano, Señor? O sea, dice que no quería ni levantar los ojos, se sentía avergonzado. Así Abel llevaba una ofrenda que representaba sacrificio, expiación o sea, un derramamiento de sangre. Es algo que a nosotros nos representa el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. ¿Por qué? ¿Por qué nos debe de avergonzar el pecado? Porque es algo que Dios aborrece, es algo que Dios no tolera. O sea, a veces nosotros pensamos, es que Dios, es que tengo que divertirme, Señor. Es que yo creo que no está tan mal que vaya a dar una divertida, no está tan mal que yo vaya acá, que yo me divierta, que yo haga esto. Pero muchas de las veces ese pecado te separa, ese pecado te aparta de Dios, ese pecado te aísla de la presencia de Dios y principalmente te separa del propósito por el cual Dios te creó. O sea, muchas de las personas, aún estando en esa caminata cristiana, muchas personas vuelven atrás y muchas personas, no porque se vayan dice, yo me voy a apartar y me voy a ir a otro lado, me voy a ir de misionero, voy a ir allá. No, muchas de las veces no es eso, sino porque trae esa distracción, el pecado, el mundo, y al rato hay muchas personas que han dejado el camino, pero no para ir más adelante. Se han separado, se han ido de este lugar, no para progresar, sino porque se han ido amando más su pecado. Entonces, por eso Dios no tolera el pecado. Por eso Dios, cuando las personas caen en pecado, por eso Dios lo ve. O sea, Dios esconde su rostro. ¿Por qué? Porque Él no puede convivir con el pecado. Él no puede ser participante de eso. Porque la persona cuando peca es separada de Dios. Entonces es necesario ese sacrificio. ¿De qué manera ofrecemos a Dios esa adoración? Creyendo en Jesucristo, que Él es el Cordero, el que nos quita el pecado de nuestro corazón, para poder nuevamente restaurarnos, moldearnos, santificarnos, purificarnos, para que después de eso podamos nosotros estar también delante del Padre. Les decía, una de las maneras en las que el hombre busca adorar a Dios, en ocasiones es la manera correcta. En la manera es cuando la persona cae en esa convicción, cae en esa rendición delante de sus
de su Salvador, reconoce que le ha fallado, reconoce que necesita un Salvador, reconoce su mal proceder, esa persona definitivamente empieza una caminata correcta, una caminata que a Dios le agrada, porque a Dios le agrada, hermano. A Dios le agrada a la persona que es pobre y humilde de espíritu, así lo dice Isaías. O sea, aquella que tiembla su palabra, aquella persona que no es altiva, no es que, ay, es que, yo creo que exageran, yo creo que esas personas o esos que van ahí, esos que se reúnen ahí, yo creo que como que son muy extremistas. No, definitivamente Dios le agrada el corazón humilde, el que es pobre y humilde de espíritu y el que tiembla en palabra, dice el Señor. ¿De qué maneras vienen las tinieblas, esas costumbres, esas tradiciones paganas? Un ejemplo, como mencionamos al principio, este mes va a haber un desenfreno, un completo desorden en la sociedad. Pero hay personas que no lo ven tan mal. Hay personas que no, el Halloween, no, mira, es que en varios países lo celebran. Sí, es que en varios países y en todo el mundo se celebra. Pero entendamos el contexto, entendamos el propósito de esas creencias, de esas celebridades, de esas paganidades. Y, y Pablo en el libro de Romanos nos habla un poco de eso. Vamos a Romanos, por favor. Dice en Romanos, en el capítulo 1, Romanos capítulo 1, verso 19. Leemos desde el 18, por favor. Dice el capítulo 1, verso 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice el verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios como a cosa, dice, como a Dios, ni le dieron gracias, perdón, dice, vuelvo a leer el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Dice, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Como el hombre cuando empieza en esa degradación, cuando esa persona no reconoce primeramente el pecado que practica, cómo la persona se va degradando aún en su forma de pensar, en su forma de ver.
Dice la palabra que porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. O sea, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder. O sea, cuando la persona reconoce a ese ser supremo, a ese Dios todopoderoso, y que reconoce que esa persona es polvo, que no merece ni que Dios lo mire. ¿Por qué? Porque si considera que es una persona que ha practicado pecado, que le ha fallado en diferentes ocasiones, dice que como esas personas, cuando no reconocen, cuando no se vuelven de ese mal camino, empieza una denigración. ¿Por qué? Porque dice en el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ese razonamiento ya empieza a pensar, bueno, yo voy a hacer las cosas como yo creo que están. No, yo voy a hacer las cosas, ¿cuántas personas dicen, pues yo creo en Dios a mi manera, ¿cierto o no? O sea, muchas personas dicen, es que yo me relaciono con Dios, o sea, como creo yo que es correcto. No, hermano, no es como el que está predicando, no es como los que conforman el concilio, no es como los ancianos, los pastores. Es como la Biblia dice, es como la palabra de Dios dice. Dice y dice, profesando ser sabios se hicieron necios, dice, y cambiaron, dice el verso 23, y cambiaron la gloria de Dios, el Dios incorruptible, el Dios soberano, el Dios santo, el Dios que dice que no hubo engaño en su boca, que fue santo, dice, en semejanza de hombre corruptible. En ocasiones las personas dicen o empiezan a tener cierta admiración por la creación, por el hombre mismo. Personas o grupos religiosos que tienen muy alta estima a sus líderes, a aquellos que no debe ser así. La adoración, la gloria, se la merece únicamente Dios. Él es merecedor de toda gloria, porque Él creó los cielos y la tierra y nos creó a nosotros. Y después no solamente el hombre empieza ahí a poner al hombre como a Dios. O sea, ¿cuántas personas ahorita ponen a personas ahí, llámese el nuevo papa, llámese un presidente, llámese un gobernante? ¿Cuántas personas ponen? Y le ponen antes que Dios. O sea, incluso aquí en nuestro México, hoy podemos decir, es que cierta admiración por nuestra presidenta. No es, la gloria no es para esa presidenta, o sea, es para nuestro Dios, porque Él es el que hizo todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. Él es el que perdonó nuestros pecados, principalmente. Él es el que hizo que Él mandó a su Hijo, la obra más maravillosa, para salvar a un mundo pecador. Decía, no solamente se quedan las personas, les decía al principio, es la naturaleza del hombre. Busca ver qué adora, busca ver, o sea, a quién roba su admiración, quién atrae su atención. Y no solamente la atención es en los hombres, las personas de renombre. No, dice la palabra, Pablo hablando de los romanos, dice, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y no solamente de hombre, dice, sino que también de aves. O sea, empiezan a tener sus deidades ahí, o sea, ahí poniendo su confianza en las aves.
en, en los cuadrúpedos, a las bestias. O sea, podemos ver allá al antiguo Egipto, sus dioses, algo que el mismo pueblo de Israel fue arrastrado en una ocasión a adorar a un becerro. Y no solamente a las bestias, sino también a los reptiles. El hombre, el hombre está acostumbrado a adorar. ¿Y cuántas tinieblas pueden venir? Y podemos decir, no, hermano, es que aquí nosotros no practicamos eso. Pero son las diferentes maneras, son las diferentes maneras en las que el hombre en su corazón, corazón entenebrecido, o sea, termina en esas prácticas, termina en esas. ¿Cuántas personas? Personas jóvenes, personas adultas que crecieron, que vivieron un cristianismo de años, terminan siendo a veces satanistas, a veces opositores. O sea, no podemos decir, dice la palabra, el que crea estar bien, mire que no caiga. Otra de las maneras en las que el hombre busca, busca adorar a Dios, a una, una confusión herética. ¿Qué es una herejía? ¿Qué es una persona que no a veces pensamos que decir herejías es solamente ir en contra de lo que la palabra de Dios dice. A veces pensamos que decir una herejía es negar la Trinidad. A veces pensamos que una herejía es negar que Dios puede llevarnos en esa santidad, que Dios puede santificarnos, que Dios puede hacernos aptos para su reino. No solamente eso herejía, sino que también herejía muchas de las veces el ser humano la practica de qué manera, cuando la persona habla de una parte, habla de un texto que no vaya en contra de lo que es de sus prácticas, un texto o una práctica, o una porción de la escritura en donde no sea él confrontado. ¿De qué manera? Por ejemplo, tenemos muchas de las veces las personas dicen somos salvos por gracia. Ah, y Y la persona que tiene ese concepto de que la gracia es algo inmerecido, o sea, las personas no hablan de la otra parte que dice, pero Dios no puede ser burlado. Ah, pero si es que eso me confronta, entonces ya nomás le dejo aquí a la mitad, o sea, nomás le dejo aquí hablando de la gracia, hablando de que Dios es amor, hablando de que esa persona está practicando una herejía, está practicando. Entonces le decía, nosotros incluso aquí como cristianos, como personas conocedoras de la voluntad de Dios, también nosotros podemos caer en esa herejía o practicar esa herejía de que solamente predicamos lo que nos conviene, predicamos lo que bueno, es que si yo predico esto, yo mismo me estoy confrontando. Tenemos que predicar. Y si Dios me está confrontando a mí, pues, yo soy el primero que tengo que confrontar, primero que tengo que poner la cara. ¿Por qué? Porque yo estoy practicando esos pecados o teniendo esas prácticas que no son agradables delante de Dios. ¿Por qué? Porque hermano, a lo mejor aquí no es, a lo mejor aquí no ha pasado, pero hay lugares donde, o sea, solamente te predican lo que es conveniente. Dios es amor, pero no predican Dios es juez justo.
No predican, Dios está irado contra el impío todos los días de su vida. O sea, no predican, o sea, predican solamente una parte en donde no les afecte, en donde no, y eso no es lo correcto. Por eso es una confusión herética, o sea, que no solamente, decía, no solamente negar el juicio de Dios, negar, o sea, lo que Dios dice que va a haber un juicio, negar que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio final. Y la persona no quiere predicar eso. Y aunque sea conocedora de la palabra de Dios, personas que no quieren predicar acerca de la otra parte. O sea, solamente predican lo que es conveniente. Es que Dios te va a sustentar. Es que Dios es proveedor. Es que Dios... Pero hermano, si nos fuéramos a Deuteronomio 28, ¿de qué habla Deuteronomio 28? Habla habla de bendiciones. Habla de que tu canasta, de que tu trabajo, de que todo será prosperado. ¿Sí o no, hermanos? Pero también habla, o sea, de las maldiciones. De esas maldiciones en las que por no obedecer a Dios, por no sujetarse a la palabra de Dios, pero es favorable, o sea, decir, no, pues es que si yo empiezo a hablar de las maldiciones, ahorita se me va la audiencia, ahorita se me van los congregantes. Y hay lugares donde ese es el cuidado que se tiene. O sea, no te puedo hablar fuerte, no te puedo hablar que estás mal, no te puedo hablar que la palabra dice esto. No te puedo confrontar con tu pecado, ¿por qué? Porque te vas a poner de malas y al rato de que 8 días ya no vas a venir. No, hermano, persona que nos acompaña, se tiene que predicar la palabra en su pureza. Se tiene que predicar como Cristo predicó. No, yo no soy Cristo, es el mensaje de Cristo. Y Cristo quiere que conozcas su voluntad. Cristo quiere que te enseñe yo que las cosas como deben de ser. O sea, si usted está obedeciendo a Dios, hay bendiciones, como dice Deuteronomio 28. Si usted se está sujetando a Dios, si usted está en esa integridad, esa es su adoración, que usted esté en esa integridad. Pero si usted no está obedeciendo a Dios, si usted no se está sujetando a Dios, la palabra de Dios nos muestra que hay maldiciones. ¿Qué son las herejías? ¿Qué es una confusión herética? Que las cosas que yo hablo, lo que a mí me conviene. Que yo hablo lo que a mí me conviene. Por ejemplo, allá la samaritana hablaba de que había un lugar, nuestros padres adoraron en este lugar, ¿verdad? Ella defendía eso. ¿Por qué defendía que era ese lugar, el lugar correcto donde adoraba? Porque fue el lugar donde se dieron esas bendiciones. Fue el lugar donde Deuteronomio 28 fue mencionado de esas bendiciones. Ponme la imagen de las dos montañas, Elías, por favor. Al lugar al que la mujer samaritana se refería era el monte Gerizim, que era el monte donde Moisés había dado esas bendiciones, había proclamado esas bendiciones, en donde la palabra de Dios dice que si tú obedecieses, si tú te sujetaras, entonces por eso la mujer samaritana tenía muy alto concepto de ese pueblo, o más bien de ese monte. Y por eso ella decía, es que, o sea, nuestros padres adoraron en este lugar. De hecho, según la historia, o sea, nos muestra que también hubo un templo en ese lugar,
un templo que los judíos destruyeron unos siglos atrás. Pero también ese era el lugar de adoración. Y esos samaritanos, como la mujer samaritana, defendían ese lugar. ¿Por qué? Porque en ese lugar Dios había anunciado bendiciones para las personas obedientes, bendiciones para las personas que amaban, que adoraban, que se rendían a ese Dios. El monte Ebal, sabemos que en el monte Ebal era el monte de Gerizim era un lugar fértil, una montaña fértil, una montaña verde. En cambio, el monte Ebal era un lugar pedregoso en donde se anunciaban o se anunciaron esas maldiciones por la desobediencia. Entonces, entendemos que la mujer samaritana, ¿por qué tenía ese concepto? O sea, hermano, persona que nos acompaña, ¿cuántas de nosotros puede llegar esa idea como la mujer samaritana? Que somos, hablando religiosamente, podemos defender nuestra manera de adorar, podemos defender nuestra manera de pensar de las cosas de Dios. La mujer samaritana estaba en pecado, no estaba en pecado cuando se encontró con el Salvador. Estaba en pecado, hermano. Dice que tenía 5 maridos, pero ella defendía que ese lugar era donde se tenía que adorar. O sea, aún estando en pecado, o sea, esa persona tenía sus argumentos, argumentaba que en ese lugar, ¿por qué? Porque la historia nos muestra que Dios había dado bendiciones en esa montaña. Dios había anunciado que los obedientes iban a ser prosperados, su canasta, su ganado, su trabajo, sus artesas, todo, su cocina, todo iba a ser prosperado. Y por eso la mujer samaritana tenía ese concepto de ese lugar donde se adoraba, en donde adoraban los samaritanos. Por eso dice, nuestros padres adoraban en este lugar y vosotros decís que en Jerusalén. Los judíos defendían que era Jerusalén el lugar de adoración. Era Jerusalén, ese monte Moriah, ese lugar donde David llegó y construyó, o más bien Salomón construyó ese templo. Y ese lugar era el lugar de adoración. ¿Cuántas formas nosotros tenemos o vienen a nuestra mente de cuántas maneras buscamos agradar, buscamos adorar a Dios? Pero ¿cuántas maneras o cuántas veces buscamos las mejores maneras o buscamos cómo Dios se agradará? ¿Cómo Dios quiere que mi corazón sea para adorarle? ¿Cómo Dios quiere que mi corazón, en qué condición quiere Dios que esté mi corazón? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque decía, en ocasiones tenemos esas dudas. ¿Cómo sé que el Espíritu Santo me va a revelar todas esas cosas? Definitivamente sí, el Espíritu Santo es el que nos convence, es el Espíritu Santo el que nos transmite. Decía, es un ejemplo de las herejías, de que, o sea, no estaba diciendo, la samaritana no estaba diciendo algo eh, que no tenía sentido. La mujer samaritana no estaba diciendo que algo descabellado. No, ellos tenían ese lugar de adoración. ¿Por qué? Porque tenían ese concepto de allá de los tiempos del Éxodo, de los tiempos de Deuteronomio, que Dios había bendecido al pueblo en ese lugar. Y por eso la samaritana tenía muy presente eso. Aún estando en pecado, pero tenía esa convicción de que ese lugar. Pero Jesús les dice, los días vienen, que ni en este lugar ni en Jerusalén, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.
Otra de las maneras que el hombre busca adorar a Dios es a través de lo que oye, a través de lo que siente. Por eso es bien importante, amados hermanos, persona que nos acompaña, es bien importante que nos acerquemos a Dios, que conozcamos a Dios, que tengamos esa relación con Dios. Porque de otra manera, hermanos, persona que nos acompaña, aquí, no es por echarle flores a los hermanos, pero aquí no se oye tanto el instrumento, aquí no se oye tanto las baterías y todo eso. Y a veces es hermoso que cuando nosotros somos ministrados más por la letra, más por lo que el canto dice, que por el sonido. ¿Por qué? Porque nosotros por naturaleza tenemos sentidos, tenemos la vista y a veces nos dejamos llevar por lo que oímos. Y el sonido, cuando las personas, vamos a hablar secularmente allá afuera, cuando una persona está escuchando una música, una canción ya sea romántica, una canción ya sea de instrumental, ya sea de rock, lo que es, el género que sea, si uno tiene esas reacciones, y la mujer está escuchando romanticismo y hasta está llorando ahí, hasta está derramando lágrimas y casi y que está escuchando rock, ya está casi despedazando las ventanas con el ruido. Cierto, ¿no? O sea, muchas de las veces nosotros o el ser humano tiende a llevarse por lo que ve, a guiarse por lo que oye, cuando realmente lo que nosotros hacemos aquí, cuando nosotros empezamos a meditar en el canto, en la letra, en lo que escuchamos, hermano, empezamos a agradecer a Dios, le empezamos a decir, sí, cierto, Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente nos guiamos por lo que oímos, no solamente nos guiamos por lo que vemos, no solamente nos guiamos por los sentimientos que nos despierta un sonido, una letra, sino que nos guiamos o nos dejamos ministrar por lo que el mensaje dice, lo que el canto dice. Hace un rato cantábamos, veo a Cristo sentado a la diestra. Cuando nosotros vemos a Cristo reinando, cuando nosotros nos imaginamos a Cristo al lado del Padre en toda su gloria, es cuando nosotros y levantamos las manos y le decimos, aleluya, Señor, tú estás en la gloria, tú eres el Rey, tú eres todo. Pero cuando esa sublimidad existencial viene a florecer nuestras hormonas, nos empezamos a alterar y decía una persona por ahí, a veces lo que nuestros hermanos están hablando aquí, o sea, si nosotros nos dejamos llevar por, wow, el ruido y los sonidos y esto, y, y si le quitamos el sonido y se lo damos a una persona que lo hable así con esa, una persona adulta, una persona santa, una persona que, bueno, es diferente. Es más, el aplauso que le dieron a ese ritmo, ese sonido de la guitarra, ese sonido del teclado, de lo que sea, las personas cuando escuchan eso, pero llamémosle en otra versión, en la versión de prédica, algunos hasta nos está agarrando sueño. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue la causa de los aplausos? Fue el sonido, fue la guitarra, fue el teclado. Sí, podemos entender. Y por eso dice
Ahí nuevamente en Juan 4, por favor. Dice el verso 21, dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hermano, ¿por qué el Señor dice que es necesario que la adoración sea en espíritu y en verdad? Porque, hermanos, cuando le damos la libertad del espíritu, Dios es el que glorifica al Padre. Dios es el que nos ministra, el que nos hace entender, el que nos convence. Así es cierto. El que nos revela la verdad de esa letra. El que nos revela la verdad de ese canto. El que nos revela el reconocimiento que se le está dando a la persona a la que le estás dirigiendo ese canto, esa alabanza. Es cuando realmente caes en esa rendición y dices, sí, cierto, Señor, tú eres digno de adoración. Pero es el Espíritu el que toma, dice el Señor Jesús, Él tomará de lo mío. O sea, me glorificará y tomará de lo mío. Cristo es glorificado, Dios es glorificado, porque el Espíritu que nos ministra a nosotros, el Espíritu nos lleva a adorar al Padre. El Espíritu es el que nos convence por qué le adoramos, por qué le honramos, por qué nos rendimos a Él. Es el Espíritu Santo. Le decía, de otra manera, es la música la que nos va a mover. Es lo que nosotros oímos, lo que nosotros vemos. Y no va a ser lo que la palabra dice. Un versículo, un capítulo más, pero en Segunda de Corintios, ya vamos a terminar. En Segunda de Corintios, dice en el capítulo 4, el verso 16. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 16, dice, por tanto, no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice el verso 18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, dice la palabra. ¿Qué nos dice acá? ¿Qué nos dice la palabra? Que nosotros, cuando nosotros cantamos, no por el instrumento, no por la emoción de los aplausos, sino porque estamos convencidos. O sea, no solamente por lo que vemos, por lo que oímos, porque a lo mejor
te enciendes porque ves a unos aplaudiendo y no, hermano, sino porque dice, porque crees en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven, o sea, lo que se ve, o sea, el canto, los instrumentos y todo eso, son temporales. Pero los que no se ven, ¿qué no se ve? Son las promesas que nuestro Dios nos ha dado. Son las promesas, las palabras, el mensaje que Dios nos ha dado, promesas que ya de tiempo nos ha dado. Y a lo mejor no las ves y no se han consumado, pero las prometió Dios. Esas son eternas. Esas son eternas. Hermano, amada persona, concluyo. ¿Cómo vamos a adorar a nuestro Dios? ¿Cómo le vamos a externar, expresarle esa rendición de nosotros hacia nuestro Creador? Es lo que Juan 16 dice. Juan 16. De esa manera es la manera en la que Dios quiere que le adoremos, en espíritu. El espíritu es el que va a tomar esa influencia, la va a poner en nuestro corazón, te va a llevar a reconocer a Dios, te va a llevar a reconocer su grandeza, su obra, su amor. Muchas personas no reconocen el amor de Dios. Muchas personas dicen, es que si Dios dijo que desde cuándo ya viene y no ha venido, y estamos hablando de hace 2000 años que dijo que el tiempo está cerca y el reino de los cielos se ha acercado, y pasaron 2000 años y veíamos días atrás predicando ahí en las cartas de Pedro que Dios no ha venido, no porque se le haya olvidado. Dios no ha venido no porque no cumpla lo que prometió, no, sino por amor a ti, por amor a mí, por amor a cada uno de los que estamos aquí, y por amor principalmente de aquellos que no se han convertido, de aquellos que no han tomado un compromiso. Dice la palabra, el verso 14 dice, capítulo 16, verso 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es el que te revela por qué le adoras a Dios. El Espíritu Santo es el que te impulsa a darle gracias a Dios. El Espíritu Santo es el que te revela si realmente eres hijo de Dios. Y por eso te lleva a adorarlo. Y por eso te lleva a decir, Señor, sí es cierto. Y por eso te lleva a levantar tus manos. El Espíritu Santo. Y por eso dice el Señor Jesús, es necesario que le adoréis en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca el Padre. Porque tales adoradores busca el Padre. Cuatro maneras en las que el hombre busca. Fueron 4 puntos los que el hombre busca la manera de adorar a Dios. No muy correctas, pero el hombre ha echado mano de esas formas. Y la manera correcta es lo que dice aquí. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué en espíritu? Porque el Espíritu Santo dice, Él me glorificará. Hablando del Señor Jesús, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él es el que nos revela. Él es el que nos revela el amor de Cristo. No son emociones cuando vemos allá Cristo dando su vida por nosotros. Cuando nadie daba nada por nosotros. Cristo dándolo todo, derramando su sangre en la cruz por cada uno de nosotros. Él es el Cordero, Él es el sacrificio que a Dios le agradó desde el principio, que ese Cordero fuera inmolado
fuera inmolado por una generación perdida, una nación perdida. Fue por cada uno de nosotros, fue por ti, fue por mí que Cristo lo dio todo. Por eso es necesario que le adores, es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre. ¿Cuáles son esos adoradores? Que reconozcan su condición delante de Dios, que reconozcan que no es cualquier sacrificio que podemos venir y darle a Dios. Y darle, ay, pues yo le ofrezco esto, yo doy esto, pues en la semana me voy y vivo como quiera. No, hermano, no, persona que nos acompaña. La voluntad de Dios es vuestra santificación, porque Dios de eso se agrada. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos. ¿Cuánto necesitamos reconsiderar de qué manera nos conducimos delante de Dios? ¿Por qué no podemos venir y ofrecerle un canto y ofrecerle una ofrenda y ofrecerle esto, ofrecerle el otro, cuando estamos en esa práctica de pecado? Como esa samaritana que era celosa del lugar donde se debía adorar, pero que su conducta no era muy agradable, no era la muy correcta. Cristo Jesús, Cristo Jesús es el que nos hace aptos para ofrecerles adoración a nuestro Creador. Cristo Jesús, por ese sacrificio, nos hace aptos para poder tener esa relación con el Creador, esa relación con el Padre. Porque el pecado te aparta del Padre, el pecado te aparta de Dios. Tiene que haber un sacrificio, y ese sacrificio fue el de Cristo Jesús. Y por eso vino esa reconciliación. Tu vida, mi vida, fue reconciliada por el sacrificio de Cristo. Porque Dios no puede convivir con el pecado. Porque el pecado ha destruido al mundo entero. El pecado ha destruido familias. Y por eso Dios no tolera el pecado. El pecado ha fracturado los planes que Dios tenía para tu vida. Y por eso Dios no tolera el pecado. Pero hoy déjame decirte, ¿de qué manera? ¿De qué manera podemos adorar al Padre? Buscando nuestra redención en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Padre, tuya es la gloria, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Tú eres el que nos das vida, Señor. Y como dice Juan en el capítulo 20, el propósito por el cual se escribió tu palabra es para conocerte, que tú eres el Cristo,
y que Cristo hay vida abundante. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, por tu misericordia, Señor. Porque como dice el libro de Lamentaciones, nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de los presentes. Gracias por tus bendiciones, tus maravillas. Papel faltaría, decía Juan, para que se anotaran todas esas maravillas, porque tú eres hermoso, tú eres grande. Gracias, bendito Dios. Cumple tu propósito, Señor, que como dice Isaías, tu palabra no regrese a ti vacía, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.